Pasa mucho que los clientes luego te preguntan, es que tengo un proyecto chico. No hay proyectos chicos. Para nosotros no hay un tamaño de proyecto chico, mediano, grande. Todos son proyectos, todos requieren el mismo compromiso y todos requieren la misma atención para que puedan ser exitosos. Todo tiene que ser medible. Aquello que no es medible, pues no es mejorable. ¿Qué va a venir en 5 años? Pues no tengo ni idea, pero hay que estar preparados. Y la única manera de estar preparados es estarse capacitando, estar aprendiendo, estar atento a las nuevas tecnologías, asistir a congresos, capacitarse, dar lo mejor que uno puede en los proyectos y aprender siempre de todos los colaboradores. Muy buenas tardes, bienvenidos a Platicando con los Inges. Bienvenido, Inge, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Jonathan, gracias por haberme invitado aquí a tu programa y aprovecho para felicitarte porque entiendo que en estos días todo civil ya es marca registrada. Muchas felicidades. Gracias, pues sí, fue resultado de muchos años de espera para poder meterle ahí el ingreso y poder registrar las dos marcas. Ambas marcas ahorita están registradas y pues digo, es un gran logro para este proyecto. ¿Cómo estás? Me gustó mucho tu perfil, Inge, porque pues yo estoy muy interesado en la administración de proyectos, estoy involucrado en diferentes proyectos actualmente y sí es un área que es muy versátil, creo yo, o sea, cualquier tipo de obra o construcción, pero me gustaría preguntarte, aprovechando que te tengo aquí, ¿por qué elegiste la ingeniería civil? Bueno, mira, ingeniería civil, siempre quise ser ingeniero civil. La realidad es que mi papá es ingeniero civil, entonces me tocó verlo desde niño, cómo él estaba involucrado en temas de la construcción, aunque él estaba muy enfocado en el tema de la obra pública, pero siempre lo vi, siempre quise ser como mi papá. Todos sus amigos, todo el entorno era en base a gente que estaba en la ingeniería y en la construcción. Entonces, honestamente, siempre quise ser ingeniero civil, nunca pensé en ser médico u otra cosa. Fue algo que lo vi desde pequeño y bueno, pues la verdad es que también durante el desarrollo de la formación básica, pues también me gustaban las matemáticas, me gustaba el dibujo, incluso cuando estuve en la secundaria. Yo estuve en una secundaria donde había dibujo técnico y pues ahí confirmé que sí era lo mío, ¿verdad? Sí. Hasta que llegué finalmente a estudiar ingeniería civil. Se podría decir que lo llevas en la sangre. Lo llevo en la sangre. Digo, la verdad es que siempre quise ser muy satisfecho y bueno, ya sobre la marcha encontré una especialización en la ingeniería civil, ¿verdad? Sí. Pero definitivamente siempre quise ser ingeniero civil. Perfecto. Al contrario, mi historia es un poco diferente. Yo no tengo familiares en la industria de la construcción. En el área de la salud, sí. Mis papás, pues mi mamá enfermera, mi papá dentista, tíos dentistas. Entonces, pues fue un poquito de que, oye, pues porque ¿de dónde fue que decidiste estudiar la carrera, verdad? Si no tenías como que no tenías ese ejemplo a seguir, ¿verdad? Eres foráneo. Soy foráneo, fíjate que soy nacido en la Ciudad de México. Sin embargo, bueno, toda mi familia es del estado de Guerrero, de una zona que se llama Chilapa. Es un lugar por ahí cerca del centro montaña del estado de Guerrero. Okay. De ahí son mis papás. Entonces, bueno, yo nací en la Ciudad de México porque pues, en ese momento ahí estaba mi familia, pero realmente soy, yo te diría que guerrerense por adopción. Y luego pues cambié de ciudad, estuve un tiempo en Cuernavaca, Morelos, ahí estuve estudiando la preparatoria, luego me vine aquí a Monterrey a terminar la prepa y aquí me quedé en la Autónoma de Nuevo León, soy orgullosamente universitario Castor y bueno, pues ya aquí me quedé, aquí me casé, aquí ya hice mi vida y básicamente opero desde aquí de la ciudad de Monterrey. ¿Había algo aquí había algo aquí en la ciudad que te llamaba la atención? ¿O por qué esta ciudad y no, por ejemplo, que tenías más cerca de la Ciudad de México? O no sé, Guadalajara, que es de las ciudades más grandes. ¿Alguna razón en específico? Fíjate que la verdad es que
yo tuve oportunidad antes, cuando estaba por ahí de la secundaria más o menos, de haber venido aquí a la ciudad a un evento deportivo. Yo hacía artes marciales. Ah, órale. Entonces, lo hice mucho tiempo. Vine alguna vez a un torneo aquí al gimnasio Nuevo León, si no recuerdo se llamaba así. Sí. Por ahí por Gonzalitos. Entonces ya conocía yo la ciudad. Pues digo, la verdad es que sí fue toda una sorpresa, para mí ver, pues cómo era diferente una ciudad industrializada, con oportunidades y demás. Entonces, estando en Guerrero, cuando empiezo me voy a la preparatoria. La preparatoria tenía un programa de intercambio en veranos. Vine a hacer un verano aquí a Monterrey. Uh-huh. Me gustó. Y bueno, pues mi familia me apoya y pues me termino viniendo aquí a la ciudad de las montañas, a la Sultana del Norte. Sí, yo también tengo una historia parecida. Yo también tengo quizá ya un poquito más de 5 años viviendo en esta ciudad. En mi caso, yo vine porque yo veía mucho en las redes sociales, tuve ese primer acercamiento de que había mucho movimiento de la construcción de este lado. Y me imagino que tiene que ver con la cercanía con Estados Unidos y un estado más fronterizo, otro tipo de cultura. Y me llamaba mucho la atención porque se veía mucho desarrollo. Y nunca había venido y se dio la oportunidad, caí aquí y pues aquí empecé a tener mis primeros trabajos y pues enos aquí, ¿verdad? En tu caso, ¿cómo fue tu primera experiencia? O sea, bueno, ¿cómo te fue en la carrera? O sea, ¿qué especialidad te gustaba? ¿Cómo fue ese primer acercamiento? Digo, yo sé que comentas que ya lo traes de familia, ya habías tenido nociones de, bueno, pues esto es un área que me gusta la construcción. ¿Cómo fue ese primer acercamiento? ¿Qué te llevó a acercarte a la administración de proyectos? Fíjate que cuando yo estaba como estudiante en la Facultad de Ingeniería Civil, aquí en la Autónoma de Nuevo León, tuve 2 acercamientos con otras especialidades. Primero con el área de estructuras. La Universidad Autónoma de Nuevo León tiene el Instituto de Ingeniería Civil, donde se dan servicios al público e investigación en varias áreas. Entonces, en el área de estructuras estaba yo, pues empecé a participar con ellos, primero como revisor y apoyo a un profesor ahí, para el área pues académica, de otros cursos que yo ya había llevado, y luego me metí un poquito a hacer temas de pruebas, algo de servicios, y pues la verdad me gustaba el tema de estructuras. Luego, conforme fui avanzando, conocí la ingeniería de tránsito. Entonces, pues también me gustó mucho. Es un tema que hoy está en auge con todo el tema de la movilidad y demás. Entonces, lo conocí, estuve ahí participando en el departamento de ingeniería de tránsito. De hecho, mi forma de titulación fue haciendo una tesis en ingeniería de tránsito, sí. Fue una investigación que era determinar cuánto debía medir el ancho de las escaleras en base al flujo de personas que tenía. Entonces, fue una investigación interesante, importante, y sobre todo, pues bastante retadora, ¿no? Porque nosotros como ingenieros civiles no teníamos una formación como tal, al menos así era en mi época, de investigación. Entonces tuve que primero aprender a hacer investigación y bueno, pues luego desarrollar la tesis. Entonces fue una muy, muy buena experiencia. Y pues bueno, finalmente, después de eso, tuve acercamiento con la administración de proyectos y la supervisión y control de obra, con 2 profesores, mentores, con quienes estoy muy agradecido. Uno de ellos es el ingeniero Jorge Thanos Curi. Él me dio la clase de supervisión y control de obra, y la verdad es que cuando yo vi lo que hacía pues un supervisor en la obra, pues dije, es que tiene completamente sentido estar cuidando, viendo que se cumpla pues lo que tiene que hacerse en el proyecto de forma contractual. Y también tuve otro profesor, un importante mentor, que es el ingeniero Godofredo Garner. Él en ese entonces estaba involucrado en el PMI Capítulo Monterrey, que
después, años después cambió su nombre, ahora es Capítulo Nuevo León. Y él estaba buscando la manera de promover la administración de proyectos en la universidad. Entonces me invitaron a mí y a otro grupo de compañeros a fundar el capítulo de administración de proyectos en la universidad. Y bueno, pues desde ahí ya decidí dirigirme plenamente al tema de administración de proyectos, básicamente desde que estaba en la universidad, y pues es lo que sigo haciendo. Puntualmente, ¿qué se hacía qué se hace en un capítulo estudiantil del PMI? Bueno, el PMI, que es el Project Management Institute, tiene capítulos alrededor de todo el mundo. Aquí en México existen varios, en Monterrey, Guadalajara, Bajío, Ciudad de México, por supuesto. Y básicamente los capítulos tienen como función difundir la cultura de la administración de proyectos. Y en el caso de los capítulos estudiantiles, que al menos hoy, hasta donde yo entiendo, ya no existen, pues era justamente eso, era sembrar esa cultura de la administración de proyectos en los estudiantes, en las fuerzas básicas, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿eso cómo se hacía? Pues se hacía dando capacitación a un costo muy, muy bajo. Por decirte algo, en ese entonces, un curso de administración de proyectos a lo mejor te costaba $500, un curso de 20 horas, y los estudiantes tenían acceso a un curso con el mismo contenido, con los mismos instructores, pues como en $10, ¿no? Prácticamente era el costo de recuperación. Entonces, claro, ese era el objetivo, o sea, promover la cultura de la administración de proyectos en los estudiantes. Esta área de la administración, como lo bien dices, es más enfocado a una cultura, a una forma de realizar el poder gestionar los proyectos de forma ordenada, de forma sistemática, me gustaría poderlo llamar así. Digo, tú eres el experto a lo mejor y estoy diciendo algo que no, pero eso es lo que logro entender de la administración, poner un orden, poner pasos, paso 1, paso 2 y hasta llegar al objetivo, que es completar el proyecto, sea cual sea el alcance. Tengo entendido que normalmente en este tipo de organizaciones, instituciones, organizaciones de estudiantes, pues tienen primeros acercamientos con el mundo laboral. O sea, hacen conferencias, hacen eventos en los que pues acercan empresas que pues entran como ponencias, cursos y todo este tipo de actividades para ir adentrando a los estudiantes y pues a los interesados que vayan a querer fungir en un rol de administrador más adelante. ¿Te tocó alguna experiencia que recuerdes que haya marcado en esa etapa, que te haya orillado a seguir más adelante? Pues sí, definitivamente cuando estaba yo involucrado en ese capítulo estudiantil, en ese entonces el que era el presidente del capítulo, él era un constructor, era un constructor que aplicaba la administración de proyectos para la ejecución de sus propios servicios, ¿no? De sus contratos. Entonces me invitó a participar con él haciendo actividades de supervisión de obra, pero aplicando la administración de proyectos. Y bueno, pues realmente desde esa parte de combinar ya la teoría con la práctica, pues fue muy enriquecedor. Y bueno, ya finalmente cuando termino la carrera, ya había tenido la oportunidad de estar de cerca con ello y pues fue más fácil incorporarme a una de las gerencias que en ese momento estaba, ya en un proyecto vertical y llevando la parte, lo que era relativo a la administración de proyectos, no a la parte técnica. Entonces, pues sí, o sea, había un beneficio tangible para quienes estábamos involucrados tanto en el capítulo como en la capacitación. O sea, de igual manera, muchos de mis compañeros que estuvieron en este movimiento y que tomaban los cursos, pues definitivamente a partir de ahí dieron el salto y se quedaron en gerencias o simplemente fue un valor curricular que les ayudó a sus otras áreas de especialización en las que se hayan quedado, ¿no? ¿Cómo definirías una gerencia de proyectos? Una gerencia de proyectos es un aliado estratégico de las empresas para poder conseguir la rentabilidad de sus proyectos.
Eso es una gerencia de proyectos. Somos quienes cuidamos los intereses de los clientes para que no se desfasen sus proyectos en costo, en tiempo y se cumpla con la calidad. Somos unos aliados estratégicos. O sea, uno como gerencia o el papel de una gerencia no es como tal construir, porque pues para eso hay contratistas que se dedican exclusivamente a realizar ese tipo de trabajos. O sea, en términos un poquito más sencillos, ¿qué hace una gerencia de proyectos para el que no, de plano no sea algo nuevo para el que esté escuchando? Mira, una gerencia de proyectos es una empresa que, como bien dices, no construye, no hace ingenierías, no hace planos. Lo que hace es coordinar y dirigir todos los proyectos desde la fase de planeación, que hoy se le conoce como la preconstrucción. Nosotros, las gerencias de proyectos, lo que hacemos es coordinar a todos los involucrados, llámese gestores, ingenierías, arquitectos, a todos, para que todas esas ideas que se tienen se llegue a tener lo que conocemos como proyecto ejecutivo. Uh-huh. Que el proyecto ejecutivo, pues, realmente, a mí me llama mucho la atención que de repente dicen, bueno, es que tenemos el proyecto ejecutivo al 70, al 80, al 90. A ver, proyecto ejecutivo es uno solamente, es cuando ya está terminado y cuando ya tenemos los planos para construcción. Si no, pues todavía está, o sea, no se puede llamar proyecto ejecutivo. O sea, entonces, nuestra primer misión es conseguir que ese proyecto ejecutivo se tenga y una vez que se tiene, coordinar toda la parte de concursos, de búsqueda de empresas que puedan ejecutar esos proyectos o el proyecto, ver de qué manera el contrato conviene de acuerdo a las condiciones que tenga la empresa, cuáles son las fianzas, cuáles son los seguros, o sea, buscar la manera de proteger al desarrollador, al cliente o a la empresa que nos está contratando. Y una vez que se hacen los concursos, pues buscar a ver si se detecta alguna ingeniería de valor, es decir, buscar algún proceso que pueda darle un beneficio económico o en tiempo al cliente. Optimizar, es correcto. Para eso, pues por supuesto, los proveedores juegan un papel muy importante, todos, y pues la experiencia del equipo que está al frente de esa gerencia, de ese servicio. Entonces, una vez que se tiene eso y se empieza a ejecutar el proyecto, pues hay que supervisarlo, que es el día a día, es estar ahí al frente, es coordinar que las cosas se vayan dando de acuerdo al plan de proyecto, y bueno, controlar los cambios, porque no hay proyecto que no tenga cambio. Los cambios son inevitables. Lo importante es que puedas administrarlos y que le estés diciendo al cliente cómo va con esos cambios. ¿Para qué? Pues para que él vaya teniendo una medida de si va a pedir más o si ya no va a pedir más. O sea, el control de cambios es fundamental. La documentación, llevar la bitácora de obra, llevar los reportes, llevar gráficas de avance, etcétera. Entonces, finalmente, durante el desarrollo de los servicios, la mayor parte de los clientes te preguntan ¿cómo va mi proyecto? Y lo que quieren saber realmente es muy sencillo, es cómo vamos en tiempo y cómo vamos en costo. Entonces, digo, para un financiero, pues es muy sencillo, ¿no? Para el común de los ingenieros civiles, pues hay que hacer un montón de cosas para poder dar esa respuesta, ya sea con dos datos que diga, bueno, llevamos el 80% programado y llevamos el 79% real, o estamos desfasados en tiempo 2 o 3%. Entonces, todo tiene que ser medible. Aquello que no es medible, pues no es mejorable. Entonces, justamente eso se trata, de tener manera de predecir lo que va a pasar en el proyecto, irlo midiendo para que el cliente vaya tomando decisiones preventivas y correctivas. Y la última parte de la gerencia de proyecto, bueno, pues es preparar esa entrega, pues ya sea al administrador, quien se va a quedar con el inmueble, a la operación, al dueño, a quien sea. Entonces, el tema del cierre, pues también es muy, muy importante para que no queden cabos sueltos y para administrar las garantías.
Eso es un servicio completo de gerencia de proyectos. ¿Y cómo fue tu primer acercamiento? O sea, tu primer trabajo, que ya me comentaste en un desarrollo vertical, que pues es un edificio. Uh-huh. ¿Me puedes contar un poquito más de esa primera experiencia? ¿Qué hacías? ¿Cuál era tu rol? ¿Cómo te sentías con este primer acercamiento? Sobre todo sabiendo que ya tenías nociones por tu familia de cómo se llevaba la construcción, pues ya tenías cierta experiencia tratando con gerencias de proyectos y toda esta temática. ¿Cómo fue esa primera experiencia para ti? Fíjate que en esa primera experiencia que tuve ocupando un puesto que hoy se mantiene todavía así, se le conoce la posición como coordinador administrativo. Yo era quien daba el soporte al gerente de proyecto y al coordinador técnico que estaba ahí, para que todo el tema de la preconstrucción, de la elaboración de concursos, de la apertura de concursos, del registro de minutas, del control presupuestal, que es llevar cuánto hemos gastado, cuánto vamos a gastar, cuánto hemos contratado, cuánto falta por contratar, cuánto ha habido de órdenes de cambio. Todo ese tema aunado al control de planos, al seguimiento del proyecto, toda esa parte basado en la metodología de administración de proyectos, pero ya aplicada a la construcción. Pues esa fue mi primer experiencia ya en una gerenciadora. Por supuesto que bueno, el equipo con el que yo colaboraba, del cual yo era miembro, pues obviamente pues fue muy importante, ¿verdad? Porque realmente tenían ellos mucha más experiencia, me compartieron bastante. De hecho, parte de aquellos primeros compañeros, muchos años después, se incorporaron a Cerón, a la empresa, trabajando conmigo, y bueno, pues fue muy grato, ¿verdad? Fue muy grato que pudiéramos volver a coincidir y seguir aprendiendo de ellos, por supuesto. ¿Cuántos años un proyecto de esos? Pues depende de en qué etapa hayas entrado, pero yo, o sea, normalmente, pues, dependiendo del nivel de pisos, qué tipo de acabados, cuántos metros cuadrados de construcción van a ser, y pues un montón de factores, pues más o menos 2, 3 años. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Más o menos como 2 años y medio aproximadamente. Digo, es un proyecto de ese tipo, esas características, que hay un montón de variables. Sí, más o menos son como 2 años y medio desde que empiezas, sí, hasta que ya le entregas al usuario, ¿no? Al administrador. Son más o menos como 2 años y medio. Entonces, pues, obviamente en un proyecto de esos, pues te toca ver de todo, ¿verdad? Desde que llegan a hacer el trazo hasta pues hasta que se entregan las llaves a la administración, ¿no? Entonces sí, es muy, muy interesante y muy gratificante finalmente, ¿verdad? Posterior a eso, ¿cómo continuaste tu carrera profesional? Fíjate que después de eso tuve un acercamiento con la Facultad de Ingeniería Civil, que tiene su Instituto de Ingeniería Civil. Ellos en ese entonces estaban buscando proyectos de supervisión de obra, y estaba el proyecto del Canal Santa Lucía. Entonces el Canal Santa Lucía, el instituto había participado en varios estudios, y en el área de supervisión se requería a alguien que llevara el tema de la supervisión de obra. Entonces me invitaron a mí a participar como coordinador de ese grupo de supervisores en campo, y pues fue completamente retador ese proyecto. O sea, era obra pública, pero pues hoy el proyecto ahí está. Es un ícono en la ciudad. Es un punto de encuentro turístico. O sea, digo, la verdad es que fue bastante interesante, bastante complejo. Y hacíamos las funciones de una supervisión externa. Teníamos varios colaboradores en varios frentes, porque pues la dependencia no podía, no tenía la capacidad humana para todo el proyecto. Era un proyecto estratégico que tenía los tiempos muy cortos. Entonces, bueno, pues ahí fue donde ya, pues
empecé a hacer otras actividades, ¿verdad? De hecho, en esa parte del proyecto Santa Lucía, realmente fue más supervisión y control de obra que gerencia, ¿no? Porque la gerencia la llevaba a la dependencia realmente, ¿no? Pero bueno, eso me permitió, ya estando ahí, luego empezar así, ya a buscar otras oportunidades con otros clientes y empezar a hacer gerencia de proyectos y supervisión de obras. ¿Cuál dirías que fue el mayor reto? Porque me imagino que había un mundo de gente y empresas ahí trabajando, pues es una magno obra. Les quedó muy bien. ¿Cuál dirías tú que fue el mayor reto en ese entonces para poder llevar a cabo este proyecto de construcción? El mayor reto para el Canal Santa Lucía desde el punto de vista de la supervisión, para empezar, es que era un proyecto, todos los proyectos por definición son únicos, ¿verdad? Esa es la definición de proyecto. Sin embargo, pues casi siempre tienes una referencia, ¿no? O sea, si vas a hacer casas o puentes o algo, pues hay muchos otros lugares donde puedes ver o preguntar cómo se hizo, ¿no? En este caso no había una referencia no de había algún proyecto similar o cerca, ¿verdad? Sí, claro, bueno, en ese entonces decían, bueno, pues es que se parece al de San Antonio. Pues sí, pero ¿cuántos íbamos en ese momento a San Antonio a ver el canal de allá, no? Entonces, sí, la verdad es que era todo un reto imaginarlo. En ese entonces todavía no era tan común un dibujo 3D y si había, pues solamente era uno, ¿no? Entonces, el proyecto como tal era muy ambicioso. Sí, bueno, se consiguió, pero tenía un montón de tecnología, porque pues no nada más es la obra civil, es todo el tema electromecánico. Hubo un tema de remediación, o sea, realmente fueron muchas disciplinas las que intervinieron en ese proyecto. Y te insisto, o sea, lo más complejo fue que no había otra referencia, o sea, no podíamos ver si se debía parecer a algo, o sea. Eso es muy importante, o sea, hay proyectos, a pesar de que sean únicos, hay proyectos que sí pueden ser similares y es una chulada cuando tienes referencias visuales, puedes ir a echarte la vuelta a una obra similar y dices, bueno, este problema que a lo mejor ya me apareció acá, lo resolvieron de este lado de esta manera, ¿verdad? En este caso entiendo la complejidad, sobre todo es un proyecto multidisciplinario, es un proyecto de gran extensión, obviamente ya me imagino la cantidad de recursos que se le invirtió al canal y creo yo que te llevaste buenos recuerdos de ese proyecto. Bastante, fue una super experiencia, aparte tenía el proyecto bastante tema social, porque, ¿por qué? Pues porque había varias afectaciones con los propietarios de personas que colindaba junto al río y demás. Entonces era todo un tema el manejo de los vecinos, que claro, eso lo gestionaba la dependencia, ¿no? Pero pues nosotros estábamos ahí en medio esperando a que todo eso se resolviera, y durante la ejecución pues siempre teníamos alguien que se acercaba y preguntaba. Entonces sí, era realmente hacer un manejo de involucrados, pues muy interesante. ¿Qué me puedes contar de tus credenciales? Me compartiste tu currículum y literal son un chorro de hojas. O sea, ¿cómo le hace un ingeniero civil para estudiar tantas, pues tantos, cursos? Veo que tienes, una maestría y aparte doctorado en administración. ¿Cómo fue? O sea, sobre todo el tiempo, o sea, ¿cómo le hiciste para poder estudiar tanto? Bueno, mira, después de que terminé la carrera de ingeniero civil, sí, pues bueno, seguí tomando varios cursos en administración de proyectos. El PMI, capítulo de Ciudad de México particularmente, hacía un congreso, bueno, sigue haciendo un congreso anual de capacitación. Entonces pues iba a los cursos y demás, hasta que finalmente, bueno, dije, pues ya es momento de certificarme como administrador de proyectos. El Project Management Institute, que es el PMI, tiene una certificación que se llama PMP, es Project Management Professional. Es una certificación que se logra a través de comprobar experiencia laboral
formación en administración de proyectos y un examen. Okay. Entonces, apliqué, aprobé, y bueno, después de eso, la certificación tiene una vigencia de 3 años. ¿Cómo se mantiene? Pues se mantiene justificando y acreditando que has seguido en el campo laboral, que estás tomando cursos de actualización y o que estás participando, tú también impartiendo capacitación en administración de proyectos. Entonces, una certificación te obliga a que estés siempre en una constante capacitación. Entonces, la verdad es que pues es un compromiso muy fuerte, ¿no? Digo, imagínate hacer una certificación y que la pierdas por ya no... Por no renovarla. Por renovarla, pues no tendría caso, ¿no? Entonces me certifiqué en el 2009 aproximadamente, y luego haciendo el ejercicio de la profesión, pues me di cuenta también que en el sector privado los proyectos pues tienen que ser rentables. O sea, y rentables es una palabra que se dice muy fácil, ¿no? Pero hay que entenderle a los desarrolladores cuando te hablan de términos ya más técnicos, de la tasa de retorno, del valor presente neto, de un montón de cosas que como ingenieros civiles y arquitectos pues no vemos mucho, ¿no? O a lo mejor, la verdad ya no recuerdo que lo haya visto, ¿no? Uh-huh. Decidí tomar una maestría en administración de negocios, y ya sobre la marcha había que hacer una especialidad, o sea, una acentuación, y la hice en finanzas. Entonces fue pues muy interesante. Primero muy un retador, porque la mayor parte de mis compañeros eran contadores y financieros. Yo era el único ingeniero civil, había ingenieros de otras industrias. Pero bueno, pues la verdad es que ahí fue donde ahora sí le pude entender muchas cosas del porqué de los proyectos, ¿no? De entender pues que al final es un tema financiero. Y ya luego más adelante, cuando comencé a hacer el doctorado, tuve el apoyo de otro mentor, el ingeniero Luis Manuel Aranda, un profesor de ingeniería civil, el director de ingeniería civil. Él me apoyó, me becó un tiempo. Todo el tiempo que él pudo me becó. Estoy muy agradecido con él. Y pues el doctorado en proyectos básicamente es hacer una investigación. Justo a eso iba. O sea, ya un doctorado es literal, es hacer una investigación de un tema, ¿verdad? Desde el día cero, ¿no? Sí, desde el día cero debes de llegar ya con una idea. La realidad es que pues el doctorado también llevas algunas clases, ¿verdad? Pero pues, lo importante son 2 cosas. Primero es que tienes que desarrollar una publicación en una revista científica, en una revista indexada se llama. Entonces, eso significa que tú debes hacer una investigación, la tienes que presentar con otros especialistas, te la revisan y te dicen, bueno, pues sí cumple los estándares de investigación, sí vas a aportar valor, y pues te publican. Entonces en eso te llevas un rato. Digo, la verdad es que hay gente que solo se dedica a eso y genera muchas publicaciones al año, ¿no? Pero como tú bien decías, ¿cómo mezclarlo? Bueno, en ese entonces yo ya estaba casado. Por supuesto, bueno, pues el apoyo de mi esposa fue fundamental, ¿verdad? Porque pues me dormía muy tarde y me despertaba antes que todos para estar haciendo pues la investigación, ¿verdad? ¿En ese entonces ya había nacido Cerón o todavía, o sea, me refiero a la empresa? Bueno, Cerón, la empresa nace en 1999. La empresa la funda mi papá, el ingeniero Bertil Cerón. Desde el principio me incorpora a mí en la sociedad, y en ese entonces, bueno, la empresa estaba más enfocada todavía a la construcción, pero ya hacía servicios de consultoría y supervisión. Entonces, pero sí, ya existía desde 1999 la empresa. Ya, entonces volviendo al tema del doctorado, pues ¿cómo fue tu experiencia? Porque me imagino que le inviertes bastante tiempo.
Le inviertes muchas noches, le inviertes muchos fines de semana. La verdad es que, o sea, es mucho tiempo, aprendes un montón de cosas. Te revisa gente que no necesariamente luego son profesores, sino son externos, son consultores y demás. Hay que tener mucha paciencia. Luego, le digo a mis amigos que me dicen, oye, ¿en qué hiciste tu doctorado? Le digo, bueno, pues realmente lo hice en paciencia, hermano, porque me tardé un montón, o sea, hay que tener... ¿Cuánto tardaste? Pues fueron, de que empecé a que terminé fueron 6 años y como 5 meses, más o menos. ¿En serio? Así es, más o menos, por eso. ¿Y cuál fue el tema? El tema fue cómo se mejora la eficiencia en las empresas de administración de gerencia de proyectos aplicando el PMI. Digo, todo el mundo lo dice, ¿va? Pero la realidad es que en el doctorado lo tienes que comprobar. Tienes que hacer métricas y tienes que presentarlas y lo tienen que revisar. Entonces, digo, era algo que yo ya sabía y que se decía. Entonces, la investigación la acoté a Nuevo León, básicamente. Y bueno, pues ahí fue, ¿no? Digo, la verdad es que empecé con un tema así enorme de la efectividad de la administración de proyectos en la construcción. Luego vi que era muy grande, luego tuve que acotar, y bueno, me quedé en Nuevo León, ¿no? Pero sí, fue una experiencia bastante gratificante. Y bueno, te insisto, digo, además de hacerlo y del esfuerzo, pues sí, el apoyo familiar es bien importante. Ya cuando hice la disertación doctoral, ya cuando presenté el examen, vamos a decir, pues ya estaba mi hijo, o sea, ya eran otros tiempos, pues ya cada vez se hacía más complejo lograrlo, ¿no? Sí. Pero bueno, pues hasta ahí. Se logró. Y finalmente, hace algunos años, el Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León también sacó unas certificaciones. Aquí estoy con la certificación de Ingeniería en Control y Administración. Son certificaciones que se dan aquí en el estado. Uh-huh. Y bueno, pues son igual de valiosas, ¿verdad? Claro. En la industria de la construcción. Dentro de tu carrera profesional también has impartido clases. ¿Cómo fue que empezaste? Pues esa fue una muy buena experiencia, porque fíjate que cuando yo ya estaba trabajando en el tema de la supervisión y gerencia de proyectos, el ingeniero Jorge Tanos, que te digo que fue un importante mentor, tuvo un tema de salud y me habló y me dijo, oye, ingeniero, ¿me puedes cubrir? Le dije, ¿en dónde? Me dijo, pues dando mi clase de supervisión y control de obra. Le dije, ¿en ingeniería civil? Dijo, sí, por supuesto. Pues por supuesto que sí. Entonces llegué, lo cubrí más o menos unos 2 meses aproximadamente. Y terminando ese curso, pues me dijeron, bueno, pues ya quédate. Y me quedé un tiempo dando clases ahí en la Facultad de Ingeniería Civil, dando supervisión y control de obra. Más adelante, la Ibero Monterrey, a través de otro conocido ingeniero civil también, me invitó a participar en la maestría de administración de proyectos, impartiendo cursos aquí en Monterrey, en Torreón y en Saltillo. Entonces, pues fue también una muy buena experiencia, ¿verdad? Porque ya es gente de muchas industrias, aprendes de todos. Y bueno, pues también la aplicación de los proyectos pues se va diversificando aún más. Y también finalmente hubo una universidad, que es la Universidad Modelo, es una universidad, así se llama, la Universidad Modelo, está en el estado de Yucatán. Ellos tienen 2 posgrados, la maestría en Ingeniería Clínica y la maestría en Ingeniería Mecatrónica. Y ellos en esos 2 posgrados tienen un curso de administración de proyectos. Entonces, pues me invitaron y pues igual eran clases los viernes, bueno, eran los sábados y domingos. Entonces volaba desde donde estuviera los viernes, me echaba las clases sábado y domingo y regresaba, ¿no? Algo así como un año más o menos entre la suma de los 2 cursos, pero fue pues bastante interesante porque pues de estar regularmente con ingenieros y arquitectos, pues ahora estaba con ingenieros mecatrónicos, ingenieros en temas médicos, ¿no? Entonces fue muy interesante. Justamente quería llegar a ese punto porque
es diferente la administración de proyectos de construcción y administración de proyectos. O sea, ¿cuál es el alcance de cada una de ellas? Digo, a pesar de lo obvio, ¿verdad? Me gustaría explorar un poco más de, pues, qué hace un administrador para alguien que tenga la duda de en qué certificarse o en qué posgrado tomar, porque pues hay de los dos y luego también usan diferentes términos para poder decir prácticamente lo mismo, pero ¿cuál sería el área de aplicación para un ingeniero, un arquitecto que quiera especializarse en administración de proyectos? ¿Y cuáles serían las diferencias de alguien que ya está enfocado en la construcción? Digo, aparte de lo obvio, ¿verdad? Sí, fíjate que en el mercado existen, como bien dices, esos dos posgrados. La maestría en administración, que también se le llama dirección de proyectos, y la administración de proyectos en la construcción. En la realidad es que la administración de proyectos pues se aplica a todo. Y cuando digo a todo, es a todo tipo de industria, ¿verdad? Honestamente, también la industria que más está familiarizada con los proyectos, particularmente es la gente de tecnologías de la información, porque ellos entienden el ciclo de vida del proyecto desde que están en la carrera. O sea, ellos tienen, cuando hacen alguna aplicación o algo, pues los proyectos los hacen desde preliminares, si no funciona, vuelven a hacerlo. O sea, son proyectos cíclicos. Entonces, ese tipo de proyectos, pues les dan, ese tipo de industria les da muchas herramientas para entender cómo funciona un proyecto. Y en la construcción no, en la construcción regularmente pues comienzas planeando, no hay chance de regresarte o no hay mucha chance y hasta que terminas la construcción, ¿no? Claro, o sea, es algo más lineal. Es algo más lineal, vamos a decirlo así. La diferencia, yo te diría, es que en la administración de los posgrados de administración de proyectos orientados a la construcción, pues sí, a lo mejor en el tema de costos, te vas a enfocar más a un programa de erogaciones, por ejemplo, más a un tema de rendimientos basados, de programas basados en rendimientos. Y en la administración de proyectos, pues es más genérico, es más aplicable a más cosas, ¿no? Por ejemplo, en el posgrado que yo participaba, sí había muchos ingenieros, pero también había licenciados en letras, de hecho, fíjate, tuve la oportunidad de tener, recuerdo a muchos, pero particularmente recuerdo algunos casos de alumnos donde tuve gente que se dedicaba a ver proyectos sociales con las casas de los migrantes, esos eran sus proyectos, ¿no? Proyectos de optimización de sembradíos de naranja aquí en el sur del estado, etcétera. Entonces, la administración de proyectos como tal es más genérica, es más aplicable. Y bueno, yo te diría, la verdad es que desde que estudias un posgrado, pues está muy bien. El que decidas está bien. Pero bueno, la administración de proyectos así, nada más en seco, pues te va a dar un poquito más la oportunidad de tratar también con otras industrias, con otros profesionistas. Y bueno, a la larga eso pues es muy benéfico también, ¿no? Que conozcas otras ramas y otras aplicaciones. Claro, y aparte pues entre más área puedas abarcar, pues mayores oportunidades pues laborales, ¿no? Puedes participar en diferentes proyectos y yo creo que ya si te encierras más a la construcción, que también está bien, pero ya sabes que vas enfocado a una sola industria. Es correcto. Digo que no sé qué tanto sea tan especializado a la construcción que puedas igual participar en otras industrias, ¿verdad? Pero yo creo que ya va a criterio de cada quien que elegir. Pero sí me gustó cómo pusiste el ejemplo para poder, pues ojalá que a alguien le sirva y pueda elegir bien a qué posgrado puede aplicar. Es correcto. La verdad es que te insisto, aquí en general hoy hay una oferta grande en el país y también en el extranjero, que hoy afortunadamente con todo el tema en línea tienes acceso a muchas oportunidades, muchas opciones. Hay un montón de opciones y pues desde que lo decidas ya estás bien, ¿verdad? O sea,
y lo importante es que lo aproveches y sobre todo, bueno, que luego lo apliques. Actualmente eres director general de tu propia empresa, Cerón, Dirección de Obra. ¿Cómo diste el salto de trabajar, pues digamos, de empleado, de colaborador de otras empresas, de otras instituciones? ¿Cómo fue ese brinco a decir, oye, pues me quiero independizar, quiero hacer mi propio negocio? Porque me imagino que debe ser un reto bastante grande para alguien que decide, en este caso, emprender, ¿no? Ya las cosas cambian por completo. Correcto. Bueno, la realidad es que la empresa, como te decía, existe desde 1999, pero estaba muy pues enfocada a la construcción, ¿no? Al diseño y construcción. Antes de que yo me incorporara de tiempo completo, la verdad es que tenía algunas participaciones, sobre todo en la gestión de venta de algunos proyectos, y algo de consultoría. Entonces, pues hubo un momento en el que finalmente decidí, con apoyo de mi familia, de mi esposa, incorporarme ya de lleno a lo que realmente era lo mío, era la administración de proyectos, pero ya de tiempo completo ya en la propia organización, la propia empresa, que ya estaba formada. Entonces, pues fue el empujoncito, lo tomé y bueno, pues me incorporo a la empresa y ya sobre la marcha fuimos generando nuevos servicios. Ya existía, vamos a decir, ya veníamos haciendo algo de consultoría en administración de proyectos. De hecho, ya habíamos incluso ayudado a algunas otras empresas gerenciadoras en temas de procesos, en el tema de algunas herramientas. Entonces, pues ya era un proceso más fácil de llevar a cabo. Y bueno, pues hoy en día la empresa se dedica a hacer la gerencia de proyectos, la supervisión y control de obra y la seguridad industrial y de obra. Eso hacemos hoy. ¿Cómo conseguís, o sea, cómo dentro de la empresa consiguieron el participar en proyectos internacionales? Que es algo que a mí me llama mucho la atención, porque si de por sí uno tiene la sensación de que pues la construcción está como muy, muy cerrada y pues hay mucha competencia, no es muy común que, al menos de lo que me ha tocado conocer a mí, conocer gente que pues de aquí de México pues esté trabajando en proyectos en el extranjero, ¿verdad? Entonces yo sí tengo un interés en eso, cómo lo lograron, cuáles son las principales diferencias, porque pues a fin de cuentas debe de compartir ciertos aspectos, a fin de cuentas son proyectos, pero qué son esos factores que lo hacen único, y pues también cómo cierras un proyecto en otro lado, ¿verdad? Bueno, fíjate que teníamos ya clientes que de hecho lo seguimos conservando, con los que estábamos haciendo proyectos aquí en México, en Ciudad de México básicamente, y en la Riviera Maya. Entonces, el primero fue un proyecto de oficinas, estando en la Ciudad de México. La verdad es que estaba muy satisfecho, ¿no? El cliente nos dijo, oye, me gusta el servicio, me gusta la atención que le dan, y bueno, pues tenemos un reto completamente nuevo, que es irnos a Santo Domingo, a República Dominicana, y pues no la dudamos ni un segundo. Por supuesto, si bien la administración de proyectos es genérica, es para todo, pues sí, es cierto, pero el tema cultural es bastante complejo. Porque, por ejemplo, incluso aquí mismo en el país, o sea, el tema del equipo de seguridad aquí en el norte del país, pues es más o menos común, es más o menos fácil. Pero en el centro, en el sureste, ya no está tan fácil que la gente utilice su equipo de protección personal. Uh-huh. Incluso los propios contratistas lo ven, algunos lo llegan a ver como un gasto, no como una inversión o como una protección. Entonces, claro, en esos lugares del Caribe, el tema de la seguridad sí es mucho más complejo. Las costumbres, los horarios, la comida, los procesos, el sentido de urgencia, etcétera. Entonces,
fue bastante retador. Afortunadamente también hubo colaboradores que... ¿Era proyecto de construcción? Era un proyecto bueno, nosotros hacíamos la gerencia de proyecto y sí fue construcción. Ok. Construcción, eran unas oficinas y bueno, pues lo logramos, la verdad es que conseguir, y luego regularmente muchos de los insumos en ese tipo de lugares no están ahí, tienen que llegar de otros lados, tienen que llegar de otros países, mucha mano de obra expatriada, así como nosotros, o sea que pues no son de ahí, entonces pues hace todo más complejo, ¿no? Porque muchas cosas llegan por barco, dependes del tiempo, dependes de temas aduanales, etcétera. Y bueno, lo siguiente fue un proyecto, ese sí fue de una adecuación, una remodelación. Estábamos trabajando con un cliente del sector hotelero en la Riviera Maya y nos invitaron a una zona que se llama La Romana, ahí mismo en Santo Domingo, en República Dominicana. Y pues igual mandamos al equipo que nos ayudó para allá. Era un proyecto también complejo porque pues el contratista chino, el único idioma que hablaba era el inglés. Era requisito conocer la administración de proyectos para poder ejecutar el proyecto. Y bueno, pues la zona pues diferente al propio Santo Domingo donde ya habíamos estado, ¿verdad? Que pues una ciudad con muchos más accesos a más cosas, a más proveedores, a más servicios, un pueblo más chico, turístico y bueno, pues fue todo un reto. Esos proyectos pues los sacamos sí con todo el esfuerzo y el profesionalismo de los equipos. Te insisto, muy complejo por el tema cultural, pero bueno, fue así como llegamos a esos proyectos y bueno, en este año confiamos poder alcanzar otras regiones con esos mismos clientes que ya tenemos, ¿verdad? Sí. Porque pues ya somos, pues ya estamos probados con ellos, ¿verdad? Claro. Por los dos lados. Es importante, yo creo que para una empresa que tal cual, o sea, es un servicio lo que se ofrece. Entonces yo creo que ahí va mucho de la mano el servicio al cliente. Es más como cómo manejas esa parte, ¿verdad? O sea, pues, si aparte de chambear bien, de ofrecer un servicio pues, de calidad, que se lleven bien las cosas, controlado, que se preocupe, en este caso, pues el equipo de Cerón se preocupa por todos los aspectos y aparte conocen al cliente, pues es más que obvio que van a seguir más proyectos, ¿verdad? Es casi asegurado. Es correcto. Siempre has trabajado en esta industria, iniciaste con la industria de la construcción, pero en algún momento trabajaste en algún otro lado, en algún otro empleo. Pues fíjate que cuando estaba en la universidad, no, de hecho en la preparatoria, fui mesero. Fui mesero, en un restaurante de un restaurante de juvenil, vamos a llevarlo. Okay. Y fue muy interesante, fue un aprendizaje tremendo, porque teníamos un salario, ¿verdad? Y ganábamos pues en base a las propinas. De hecho, nos quitaban un porcentaje de lo que vendíamos. Entonces tenías que ganarte la propina. Y eso se ganaba solo pues con un buen servicio al cliente. O sea, entonces lo más importante para mí de ese empleo fue hay que atender al cliente. ¿Para qué? Pues para que pueda yo tener mejores ingresos y tener clientes recurrentes. Entonces fue una muy buena experiencia. O sea, el servicio, atención al cliente, lo aprendí siendo mesero. ¿Cuáles eran tus estrategias? ¿O cuál era tu forma de hablarle al cliente? ¿O cuáles eran? O sea, había que llegar y decir, llegabas a la mesa y decías, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es tal, ¿cómo están? Y hacer una recomendación y escuchar. Tenías que escuchar al cliente. Que eso pues es fundamental en mi vida profesional. O sea, presentarte y escuchar, entender qué es lo que requiere, ¿no? Porque a veces el cliente no requería algo de lo que estaba en el menú, pero se podía hacer. Entonces, eso hoy yo lo entiendo igual. O sea, si bien hago 3 servicios, hay veces que el cliente quiere una mezcla de mis servicios. Una mezcla de un poquito de seguridad, una mezcla. Y hay que adaptarse. Entonces, hay que escuchar al cliente para poder dar ese servicio que él está buscando. Es muy importante. ¿Cuál es tu opinión sobre la diversificación? Porque
tienes una empresa que ofrece principalmente 3 servicios, como ya mencionaste, pues los puedes combinar, pero lo puedes hacer en diferentes industrias. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia o cuál es tu opinión en torno al diversificarse? Bueno, mira, la diversificación es un distintivo de Cerón. Nosotros participamos en diversas industrias, en la farmacéutica, en la industria de autopartes, en la industria de retail, en el tema inmobiliario, en la industria de entretenimiento. Entonces, la diversificación es importante porque te permite ver diversos sistemas constructivos, diversos materiales, diversas especialidades, diversas tecnologías, diversas innovaciones que puedes compartir o puedes recomendar a tus otros clientes que están en otras industrias, que pueden traducirse en mejoras de procesos, en ahorros o en tener pues simplemente elementos diferentes que le den un valor agregado al proyecto. Entonces, esa diversificación nos ha servido mucho para que nuestros clientes sientan esas lecciones aprendidas que llevamos de otros proyectos. Siendo foráneo, ¿cómo ha sido tu experiencia el haber dejado pues tu hogar para buscar oportunidades laborales, educativas en otro lugar? Que pues vienes de Guerrero, viniste a Monterrey. ¿Cuál ha sido, o no sé si has detectado un shock cultural en ese sentido? Pues mira, definitivamente sí, el tema cultural, de costumbres, de alimentación, de todo es muy diferente en todas las partes del país. Hay algunas pues cosas que sí me han gustado mucho del norte y del sureste, por ejemplo. Hay algo que yo le admiro mucho pues sí, a la península de Yucatán y a Nuevo León, y es un arraigo y un cariño por su zona verdaderamente grande, y que consumen lo que producen. A diferencia de otros estados, regularmente todos producen, ¿verdad? Pero no lo consumen con ese orgullo, ese sentido de pertenencia, ¿no? Aquí tú encuentras un producto y la gente te dice orgullosamente regiomontano, y en otros lo dicen orgullosamente yucateco, ¿no? Entonces, eso es algo que pues bueno, le he aprendido mucho aquí al norte del país y al sureste, ¿no? Y ahora, con el tema de ser foráneo, pues es todo un reto para todos los que lo hacemos alguna vez. Primero porque pues dejas a la familia, dejas la casa, dejas todo. Digo, ¿qué te digo? Pues ya pasaste por esto. Entonces, la mayor parte de los colaboradores de Cerón, vamos a decir que son prácticamente foráneos de sus propios lugares de origen, ¿no? Entonces, procuramos siempre pues el mejor trato humano, ¿verdad? Tratarlos de la mejor manera, buscarles las mejores condiciones para vivir, para trasladarse, o sea, que se sientan cómodos, seguros. También tenemos muchas colaboradoras, mujeres, y que tenemos, por cierto, varias de ellas que tienen mucho compromiso. Muchas de ellas son las que han estado en los proyectos en el extranjero, ya con familia y demás. Entonces, pero bueno, sí buscamos siempre que el trato humano, no, o sea, de verdad lo sientan, pues para que también estén convencidos de seguir aportando su capacidad técnica con nosotros y con la metodología para los proyectos. Por lo que hemos platicado ya en este episodio, me doy cuenta de que tu trabajo como tal es participar en infinidad de proyectos y estar diversificado. O sea, para ti, ¿cuál es la importancia de diversificarte? Porque como ingeniero civil, o sea, lo primero que pensamos es, bueno, pues me voy a dedicar a construir casas, edificios, infraestructura, voy a hacer banquetas, voy a hacer parques, voy a hacer presas, voy a hacer un montón de cosas, ¿verdad? Pero solamente en una industria, que es la construcción. ¿Me podrás platicar, pues, tú que ya tienes más
más experiencia en otras industrias, pues ¿cómo ves tú la diversificación? Mira, la diversificación es un elemento importante, para Cerón es un distintivo, pues, ¿sí? O sea, como tú bien dices, cuando alguien habla de una gerencia, te imaginas un proyecto de usos mixtos, departamentos, etcétera, y no. Nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en proyectos, por ejemplo, farmacéuticos, donde hay líneas de producción de medicamentos, donde hay actualización de equipos, donde hay que reforzar temas de seguridad, de CCTV, donde hay que poner algunos elementos para simular condiciones, por ejemplo, de un medicamento bajo ciertas condiciones. En el tema alimenticio también, o sea, por ejemplo, hay que generar proyectos en donde los materiales tienen un componente que es el famoso grado alimenticio, o sea, que son elementos que tienen mayores estándares de calidad que los comunes. En el tema hemos estado en la industria de entretenimiento también, por ejemplo, en proyectos de juegos, de casinos, de juegos, son muy, muy interesantes. Cómo tiene que ver todo el tema ahí de iluminación, de acabados, de equipamiento, etcétera. Los proyectos de estaciones de gas de servicio, de gas natural, de gasolineras comunes, de retail. También todo el tema de equipamiento que tiene que ver una industria que se dedica a hacer autopartes. Okay. Y con estándares chinos para diversas marcas. Entonces, la diversificación es un distintivo de Cerón. Es necesario para que también nosotros podamos darle un valor agregado a nuestros clientes, porque pues justamente eso, ¿verdad? Podemos traer las famosas lecciones aprendidas, las generamos en una industria, las compartimos en la otra y vamos generando un mayor conocimiento aplicable a los clientes en varias industrias, en varias zonas del país, etcétera, ¿no? Pasa mucho que los clientes luego te preguntan, es que tengo un proyecto chico. A ver, no hay proyectos chicos. Todos los proyectos para ti es importante y es grande, ¿no? Entonces, para nosotros no hay un tamaño de proyecto chico, mediano, grande. Todos son proyectos, todos requieren el mismo compromiso y todos requieren la misma atención para que puedan ser exitosos. Perfecto. Me gustó cómo se desarrolló toda la idea. A mí me queda ya muy claro cómo es la participación aunque seas ingeniero civil, puedes estar incluso participando en diferentes industrias, tipos de proyectos. Entiendo que tienes diferentes células, diferentes equipos de trabajo para cada proyecto. La primera pregunta sería, ¿cómo lo administras? ¿Cómo le haces cómo es la operación, cómo es el día a día? ¿Cómo se lleva eso, verdad? Porque, digo, al menos en la construcción, pues para estar controlando todo tienes que estar literal ahí en sitio, tienes que estar cuidando muchas cosas, la supervisión y aparte, tienes que estar muy pegado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ya que es multiproyecto lo que tu día a día, pues ¿cómo gestionas eso, verdad? Y la otra, ¿cómo comparten al estar todos separados? ¿Cómo comparten las lecciones aprendidas? Mira, aquí hay dos cosas. Primero, pues yo no estoy de tiempo completo en los proyectos. Cada proyecto tiene su propio staff. Regularmente se tiene a un gerente o un responsable del servicio, y ese a su vez le reporta a un director de proyecto. Y el director de proyecto es quien ve pues varios servicios de forma simultánea. Depende de la industria, de la ubicación, digo, porque imagínate atender un proyecto que está en Mérida y otro en Tijuana, pues no te da la semana, ¿no? Entonces hay que buscar cuál de los directores de proyecto que tenemos es el más adecuado para darle seguimiento a ese proyecto sin sobrecargarlos. De tal suerte que estamos pegados pues todos los días para ver el desempeño. Tenemos, ya sabes, los chats
no pueden fallar. Tenemos informes, reportes semanales, revisamos en las visitas que hacemos, bitácoras de obra, reportes, obviamente la calidad de la obra, etcétera. Entonces, así es como mantenemos controlado los proyectos. Subimos en los proyectos también información a una nube donde vamos viendo, basado en los procesos que aplican para el proyecto, pues cuál es la información que se tiene, y la vamos revisando también, ¿va? Esa es la manera. ¿Cómo transmiten las lecciones aprendidas? Porque se me hace súper interesante. O sea, si por ejemplo, si tú iniciaste en Cerón, pues en un proyecto de la industria farmacéutica, y pues a lo mejor ya lo terminaron y te pasan a otro proyecto, pues ¿cómo le hacen para también el tema de la capacitación? Digo, que entiendo que eres pro educación continua. ¿Cómo le hacen? Dos cosas aquí ha pasado con los proyectos. Básicamente hemos tenido la oportunidad de que muchos colaboradores que han estado, por ejemplo, en la industria farmacéutica, de nuestros proyectos, hoy están en la parte del sector industrial de autopartes. Algunos que estuvieron en un proyecto de una ciudad ya están en otra, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esas experiencias, pues, nos las vamos llevando a otros proyectos. Por otro lado, procuramos tener algunas reuniones de seguimiento y de compartir ese qué nos pasó, cómo se solucionó, para que pues los demás puedan aplicarlo. Pero todos juntos. Sí, aunque de forma virtual, ¿verdad? Porque claro. No hay manera de juntarnos todos. Bueno, sí hay manera, pero está muy caro, ¿no? Entonces sí, esa es la manera. Y hay otro, o sea, realmente estoy convencido de que todos los colaboradores que están en Cerón les damos la oportunidad de que se capaciten. ¿En qué? Pues básicamente en administración de proyectos, en las nuevas tendencias, en Lean Construction, en Microsoft Project, en Excel. Tenemos un programa bastante bueno de Excel, porque pasa que todos ocupamos el Excel, pero no todos lo ocupan de una manera profesional. Tenemos un capacitador que de verdad es bastante bueno, que también nos ayuda para cuando tenemos una duda operativa, nos lo resuelve. Por supuesto, también estamos afiliados a una asociación nacional de compañías de supervisión, que también de repente nos dan, ofrecen algunos cursos técnicos y los tomamos, ¿no? Entonces, la capacitación pues implica sí, por supuesto, una inversión, pero realmente lo que más implica es un compromiso del colaborador, porque esas capacitaciones pues regularmente tienen que ser un poquito después del proyecto o en fin de semana, y pues el colaborador tiene que sacrificar un poco más de su tiempo y su familia, ¿no? Pero sí lo hacemos, y esa es la manera en cómo pues vamos compartiendo esas lecciones aprendidas, ¿no? Porque aunque ya lo hayamos dado una vez el curso de administración de proyectos, el instructor sigue aprendiendo, siguen saliendo cosas nuevas, y pues lo seguimos actualizando, ¿no? Claro. Así es como lo venimos haciendo. Y bueno, aparte tenemos una metodología, un proceso, unos formatos que regularmente los revisamos y estamos haciendo mejoras, y pues ese es también una aplicación directa de cómo pues ellos pueden tener acceso a esa mejora continua, ¿no? A esas lecciones aprendidas de otros proyectos. Ya. ¿Qué medios consumes? O sea, me gustaría entender de una persona que pues ya tiene su propia empresa, que tiene muchos proyectos pues activos, que tiene la experiencia del mundo. Sobre todo me gustaría entender, o sea, cuáles son tus intereses, pues qué hobbies tienes, o sea, qué te gusta, qué le gusta al ingeniero Edward Cerón, y cómo ves el futuro en cuestión de pues las diferentes industrias que se pueden en las que se puede participar como ingeniero civil, y cuáles son los intereses o cómo ves el futuro de los proyectos, porque pues, o sea, quiero pensar que pues nunca se va a acabar el trabajo, nunca se va a acabar la chamba en esta área tal cual, porque pues
Ya de entrada tienes la construcción, que pues es bastante vasta, y aparte pues otras industrias. ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué hobbies tengo? Bueno, bueno, tengo la responsabilidad de mi familia, ¿verdad? La cual disfruto mucho. Me gusta mucho atender la mayor parte del tiempo que puedo por las mañanas a mi hijo, llevarlo a la escuela, hacer el desayuno, o sea, me gusta participar en esa formación. En mis hobbies, bueno, me gusta estar activo en las organizaciones como el Colegio de Ingenieros Civiles, en el tema de educación también. Ahorita estoy en vías de preparación a otra certificación y apoyar ahí a una escuela en Perú, Okay. para un curso también de administración de proyectos. Y bueno, pues participo activamente con el PMI en un grupo que se encarga de acreditar programas de posgrado a nivel internacional. Entonces estoy pegado también con eso. Ya me ha tocado evaluar varias universidades. Y pues digo, realmente más o menos como que todo gira en lo mismo, pero esos son mis hobbies, ¿no? Ahora, ¿qué retos veo que vienen? Pues mira, la administración de proyectos y la construcción cada vez se está haciendo más especializada. De hecho, bueno, a raíz de hace algunos años el gobierno ya generó el término de servicios especializados, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones tienen una educación, particularmente en el uso de las tecnologías, mucho mayor. Tienen acceso a muchas más fuentes de información, tienen mayores competencias en ese sentido, ¿no? Entonces, realmente el tema de los retos tiene que ver también con las industrias, ¿no? O sea, por ejemplo, yo recuerdo mucho hace más o menos unos 16 años, uno de los clientes estaba casado con una metodología de administración de proyectos que era el PMI, y de repente, pues en una compra de la empresa, pues se tuvo que cambiar a otro sistema de administración de proyectos europeo, ¿no? Y el IPMA, y pues nos tuvimos que reinventar, ¿verdad? Tuvimos que aprender, y pues todo el tema de Lean Construction, pues nosotros nos empezamos a capacitar hace algunos años también. Es una nueva manera de atender estas necesidades de los proyectos, ¿no? Entonces, hoy los proyectos son más demandantes. Todo el mundo quiere su proyecto rápido, bien hecho y lo más barato que se pueda. Bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato. Sí, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero sí, o sea, todo el mundo quiere, o sea, es muy común que te dicen, ¿cuánto me voy a ahorrar? Pues, ¿cuánto nos vamos a ahorrar? O sea, el ahorro regularmente es en la planeación, en la preconstrucción. Ahí es donde se dan los ahorros. Ya durante la ejecución se vuelve, pues, más complicado, ¿no? Sí. Más complicado controlar, o generar un ahorro, ¿no? Sí, por ejemplo, hoy el uso de BIM, pues ha venido a cambiar mucho cómo se maneja un tema de preconstrucción, de planeación. Claro. Entonces, pues nos hemos tenido que adaptar. De hecho, este año, nosotros el año pasado ya empezamos con cursos de actualización justamente en BIM. De hecho, el plan es que en obra pública, en el sector de obra pública, ya sea un requisito que todos los proyectos estén en BIM. Sí, digo, la verdad es que también es una herramienta que hoy se ha popularizado mucho, pero no se maneja necesariamente de forma correcta por todos, y no todo el mundo tiene acceso a la herramienta. Nosotros en el tema BIM lo empezamos a manejar desde hace más o menos 5 años en la industria farmacéutica. Entonces es algo que bueno, pues no ha sido ajeno, pero no todos los clientes luego quieren invertir en esa parte, ¿no? Entonces imagínate, si eso es ahorita, o sea, a mí me ha tocado en menos de 20 años conocer otros sistemas de administración, el BIM, las actualizaciones, los recorridos virtuales. Pues, ¿qué va a venir en 5 años? Pues no tengo ni idea, pero hay que estar preparados. Y la única manera de estar preparados es estarse capacitando, estar aprendiendo, estar atento a las nuevas tecnologías, asistir a congresos, capacitarse y pues dar lo mejor que uno puede en los proyectos.
y aprender siempre de todos los colaboradores, ¿verdad? Sí, eso es parte importante. ¿Me podrías contar una experiencia que te haya marcado de por vida? O sea, que haya marcado un antes y un después en tu vida, puede ser personal, profesional. Bueno, pues definitivamente el hecho de haber sí participado activamente en la universidad en esa formación de ese capítulo estudiantil del PMI, pues me cambió completamente la vida profesional, ¿no? O sea, fue muy, 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 muy padre, o sea, lo viví, lo recuerdo bastante bien, hice muy buenos amigos, entonces esa parte fue un hito en mi vida profesional, y bueno, en mi vida personal, pues dos acontecimientos importantes. Primero, bueno, cuando nace mi hijo, fue muy, muy importante ese momento también, el sentido de cómo veía la vida, los proyectos y todo, pues cambió en ese instante, ¿no? Un día me preguntó mi hijo que por qué era el primero que me despertaba y el último que me dormía. Dije, bueno, pues justamente por eso, ¿no? Porque ahora tengo muchas más responsabilidades, ¿no? Y lo otro, bueno, pues fue cuando decidí de plano ya meterme de tiempo completo a Cerón. O sea, esa colaboración, esa ayuda y soporte de mi esposa, pues fue determinante, ¿no? Porque fue muy, muy importante el soporte familiar, ¿no? Digo, pues no empezamos con 20 proyectos, ¿verdad? Claro. Entonces, esos tres han sido momentos, importantes en mi vida. Me gustaría que platicáramos sobre ese primer inicio cuando tomaste la decisión que me platicaste previo a que te ofrecían un trabajo, súper trabajo, ¿no? Y tomaste la decisión de decir, pues mejor continúo con mi sueño. Y me gustaría que usaras esa palabra porque a mí me gustó mucho esa parte, cómo lo platicaste. Pues mira, cuando yo estaba pues casi recién egresado y estaba ya en este tema de los servicios, hubo una empresa pues de las más importantes pues ahora sí que del mundo, que a quien le dábamos servicios, ¿no? Que me dijo, oye, pues nos encantaría que te vengas pues como jefe de supervisión de proyectos a nivel nacional, ¿no? Y el reto pues era bueno, era interesante. Las prestaciones, pues son de esas prestaciones que pues no están tan fáciles de encontrar en una transnacional, ¿verdad? Pero bueno, justo en ese momento estábamos viendo el arranque de un proyecto de supervisión en la zona norte del país, en Reynosa, Matamoros y demás, donde pues inicialmente era estar al frente al menos de 80 colaboradores, de 80 supervisores, que se convirtieron en 250, ¿no? Entonces, pues en los proyectos, pues por definición un proyecto se acaba, ¿no? Entonces yo dije, bueno, a ver, me voy a hacer toda una vida, que lo cual está bien para quien lo decide, ¿no? En una organización de primer mundo, o pues me dedico a lo que realmente me gusta, que es el amor de los proyectos y la emoción de administrar y de conocer y un montón de retos, y lo decidí. Dije que no a esa empresa y me quedé con la administración de proyectos, y bueno, fue una súper experiencia haber estado al frente de todo ese equipo. Y equipos multidisciplinarios, también te debo decir, no eran solo ingenieros arquitectos, eran igual ambientalistas, mecánicos, hasta un zootecnista teníamos, estaba muy interesante. Entonces, ¿qué les digo a alguien? Pues bueno, pues hay que perseguir tus sueños, ¿no? No todo es necesariamente pues económico, ¿no? O sea, a veces lo económico viene después de los sueños. Perfecto. Y ya para ir finalizando este episodio, me gustaría que nos dieras un consejo a aquellos que nos interesa mucho esta área de especialización. ¿Qué le dirías a esa persona incluso estudiantes, ya profesionistas, que les interesa mucho
estudiar un posgrado ya relacionado a la administración de proyectos o a la administración de proyectos de construcción. Un consejo es que yo les comparto a todos, a quienes siempre puedo, es sigan estudiando, sigan aprendiendo. O sea, la educación no termina cuando tienes tu título pegado en la pared. Bueno, que hoy ya no hay eso, ya tienes un formato PDF, ¿no? Pero tienes que seguir haciéndolo. Construye relaciones, ¿sí? Nunca sabes en qué momento va a llegar una oportunidad. Yo ya tuve la fortuna que algunos exalumnos míos me buscaron para invitarme a colaborar con ellos dando servicios, y es súper gratificante que eso suceda después de muchos años. No pelearse o sea, ser respetuoso, ¿verdad? Tengo un amigo que es Ricardo Cavazos, que tiene una frase que dice, pues hay que dejar huella pero sin pisar a nadie. Estoy de acuerdo con ello, ¿verdad? O sea, hay que ir construyendo, pero teniéndole respeto a todos por su trabajo y cuidando sus relaciones. Porque al final en todas las industrias, y particularmente en la industria de la construcción, esto es bien chiquito. Ahorita el que es tu proveedor, luego va a ser tu cliente, y tu cliente va a ser tu colaborador. O sea, entonces hay que cuidar mucho las relaciones y pues para seguir creciendo en este mundo tan demandante, y con todo lo que viene, ¿verdad? A fin de cuentas somos seres humanos, somos seres sociales, tenemos que estar constantemente relacionándonos, no solamente en un ámbito profesional, laboral, sino que pues también hay que ir creciendo esa parte colaborativa, hay que generar amistades. Yo también soy muy pro a generar relaciones de largo plazo. Nunca se sabe, la verdad ya me ha tocado muchas ocasiones, he perdido amigos, he hecho nuevos amigos, he conocido gente, digo, también este proyecto me ha abierto mucho las puertas, es mi sueño, pues me agradó muchísimo el tenerte aquí, ingeniero Edward Cerón, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, por haber pues aportado tu granito de arena en este proyecto, que la verdad ya tenemos algo de tiempo. Que digo granito, la verdad fue un gran aporte. Pues yo encantado de abrir las puertas en una segunda, tercera ocasión. Es un tema que en lo personal a mí me llama mucho. Yo quiero especializarme en administración de proyectos. Pasa muchos años para poder definir eso. Y pues de nuevo agradecerte tu tiempo, porque sé que eres una persona muy ocupada, y pues estamos grabando en un día que pues aparte es periodo vacacional, es fin de semana, y muchísimas gracias. Yo valoro mucho esta participación, para mí es un capítulo muy especial. Muchas gracias, Jonathan, gracias por la invitación, a todo tu equipo, por tu tiempo también, por habernos encontrado en LinkedIn. Sí, actualícenlo siempre. Muy agradecido, la verdad es que te felicito por todos estos logros, ¿verdad? Yo vi tu canal, 10 años, marca registrada, muy diversificado que estás también en tus entrevistas y tu contenido. Estoy seguro que va a seguir siendo todo un éxito. Muchas gracias, nos vemos pronto. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Tus redes, si hay algún interesado en contactarte, ya sea para pues alguna duda, para un posible proyecto, ¿cómo te podemos encontrar? Mira, nosotros la página es ceronproyectos.com, y ahí tienen acceso a LinkedIn, a Instagram, a Facebook, a X, bueno, Twitter. Nuestro correo es contacto@ceronproyectos.com, y bueno, pues también ahí tenemos WhatsApp, estamos siempre disponibles para escuchar a proveedores, a colaboradores, a gente que requiere servicios. Estamos siempre a la orden, todo el equipo de Cerón. Orgullo regio. Mi hijo. Dar clases en tu universidad. Aprender todos los días. Un sueño que hayas cumplido. Mi familia. Definición de proyecto. Integración. País que te gustaría visitar. México. Construcción en Latinoamérica. El Canal Santa Lucía. Certificación PMP. Capacitación constante. Cerón, dirección de obra. Compromiso con los clientes. Ingeniería civil. Mi pasión. ¿Cerveza clara u obscura? Clara. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado en este episodio. Nos vemos en el siguiente con muchas más experiencias.